Desde el equipo del curso de Seminario de Pedagogía y Didáctica Intercultural, uno, estamos Jessica Acosta desde Urabá, Ana Rodríguez desde La Guajira y Víctor Fabián Molina Murillo para socializar este proyecto inspirado en el trabajo de nuestra compañera Ana, denominado La Enramada de los Saberes, Proyecto Pedagógico Intercultural, tejiendo escuela y comunidad para la permanencia con identidad. Iniciamos con la historia del origen del tejido con Walek Kur, que nos habla de una mujer muy joven que tenía dos formas de existir, una humana y otra que se transformaba en la noche y empezaba a tejer. Sus tejidos revelaban simetría, forma y dimensión, unos diseños enseñados por la naturaleza que hacen parte de la identidad guayú, esos diseños llamados canas, y ella es descubierta por un joven del cual ella estaba enamorada y se transformó en araña, pero le pidió a él que no revelara esa verdad, pero él la reveló. Entonces allí ella huye, pero deja como legado para el pueblo guayú el tejido. Y ese tejido que no es solo una técnica manual, sino que plasma el pensamiento, la naturaleza y los sueños. A través de esta historia hay muchas cosas que hacer que este proyecto va desarrollando, entre otras el valor de la palabra. Entonces, continúa mi compañera. Muchísimas gracias, apreciado compañero Víctor. ¿Por qué nace este proyecto? Este proyecto, bueno, nace de una necesidad y esa necesidad tiene que ver con la deserción escolar en el centro etnoeducativo Guachaquero. Lo que se busca precisamente es tratar de darle forma no tanto a cómo convencer a la comunidad de que valore la educación formal, sino más bien de poder transformar la escuela. Se está trabajando con una escuela tradicional. Esa misma escuela necesita sí o sí una armonización, ¿verdad? Y esa armonización tiene que ver por el hecho de que se está invisibilizando los saberes que traen los estudiantes, ya son sus saberes previos, todo lo que tiene que ver con su parte cultural, con la cosmovisión, y eso también los ha llevado a ese desinterés porque no se están sintiendo identificados, y el resultado como esto es precisamente la deserción escolar. Entonces, necesitamos transformar la escuela para que el saber guayú pueda tener presencia, reconocimiento y no que por el contrario se convierta en un elemento decorativo cuando se realizan las actividades escolares, sino que se pueda ver reflejado precisamente a través de un proyecto intercultural. Esto es de gran importancia. Dentro de este contexto, ¿verdad?, territorial y cultural, importante mencionar que el Centro Educativo Guachaquero se encuentra ubicado en Colombia, departamento de La Guajira, municipio de Riohacha, margen derecho vía Valledupar, kilómetro número 2. Son hablantes de la lengua del Guayunaiki, en un 90% son hablantes de la lengua del Guayunaiki, y se tiene pensado precisamente poder hacer uso de todo lo que tiene que ver con el tejido. Allá las estudiantes trabajan el tejido, pero más como un tema de comercialización y no como un apoyo al currículo o como una articulación con el currículo. Importante aquí la presencia del palabrero, del puchipú, dentro de la institución. Entonces estamos frente a un contexto que tiene un territorio y que tiene una naturaleza. Esa misma naturaleza los lleva a ello a las prácticas diarias que realizan los estudiantes en acompañamiento de su familia, lo que tiene que ver con pastoreo. Por eso se alejan de la institución
porque se sienten mucho más identificados en su escenario, que es la familia, la casa, el hogar, y se encuentran entonces en la institución con un contexto o con un currículo diferente. Adelante, compañera Jessica. Muchas gracias, compañera Ana, compañero Víctor. Bueno, en este sentido, en este momento, nuestra fundamentación teórica está acompañado de varios personajes muy importantes. Bueno, nuestra fundamentación teórica de nuestro proyecto parte de una idea muy importante. La escuela no puede seguir siendo el único lugar donde se reconoce el conocimiento como válido. Por el contrario, creemos que los saberes propios del pueblo guayú también tienen un enorme valor educativo y deben dialogar con el conocimiento escolar. Esa es la esencia de nuestra propuesta y por eso, en primer lugar, retomaremos la educación propia guayú, fundamentada en el ANA Aqua IPA. Ese término tan interesante, porque este proyecto reconoce que realmente aprender también ocurre en la familia, con los mayores, en el territorio, a través de las prácticas culturales, como el tejido, como una práctica súper importante para ellos. Esto nos permitió comprender que la educación trasciende paredes del aula. Perdón. Desde esta perspectiva, dialogamos con Paulo Freire, quien plantea que la educación debe construirse mediante el diálogo, la participación, y su propuesta nos inspira a pensar una escuela donde docentes, donde estudiantes aprendan juntos, en lugar de una educación donde únicamente el profesor sea pues el que transmita conocimientos. A su vez, también contamos con Boaventura de Sousa Santos. Nos aporta ideas de la ecología, de saberes, que consiste en reconocer que existen diferentes formas del conocimiento y que ninguna debe imponerse sobre las demás. También encontramos, bueno, por su parte, tenemos a Catherine Walsh, fortalece nuestra propuesta desde la interculturalidad crítica. Ella nos invita a ir más allá, incluir elementos culturales de manera simbólica y propone transformar la escuela para que ésta realmente dialogue con la comunidad y reconozca sus saberes como esa parte del proceso educativo. Y también retomamos con William Mina, quien nos ayuda a comprender la importancia de dignificar aquellos conocimientos. Y por último, tenemos, y no menos importante, a Gunther, sí, a este personaje que nos recuerda que la educación intercultural debe construirse a través de la realidad que parte de la comunidad. Y esa realidad tiene que trascender y transformar cada uno de los escenarios. Bueno, ahora vamos a conocer lo que tiene que ver con nuestros objetivos. Nuestro objetivo general plantea en diseñar e implementar un proyecto de aula intercultural. Es bastante ambicioso, pero realmente responde a nuestra propuesta como tal. Y nuestros objetivos específicos tenemos como primero reconocer el saber guayú como conocimiento válido. Como segundo, fortalecer la permanencia escolar desde la identidad, desde lo propio, desde lo que son, desde lo que los identifica. Como tercero, tenemos promover el diálogo intercultural entre escuela y comunidad, en que la escuela y la comunidad conversen. Como cuarto, documentar saberes históricamente invisibilizados, es decir, darle importancia a aquello que estaba allá atrás olvidado y reconocerlo como realmente importante para las comunidades. Y por último, tenemos construir una escuela crítica y transformadora.
Bueno, esa fue mi participación. Le damos paso al compañero Víctor Fabián Molina. Gracias, sí. Pues la ramada de saberes tiene que ver con esta imagen y es que la enramada es el lugar donde se encuentra la comunidad para debatir y para construir acuerdos que van a afectar a toda la comunidad. También teniendo en cuenta esos referentes teóricos, el Anacuaipa y los demás mencionados por mi compañera Jessica, pues hemos diseñado 4 actividades principales. La cartografía del territorio, porque en educación propia, en educación indígena, el territorio es un maestro y necesitamos explorar, caminar y apropiarnos de ese territorio, en este caso a través de la cartografía, donde se va a dibujar el territorio y se van a ubicar lugares importantes para la comunidad. Por supuesto, lo que tiene que ver con Pucci, con la palabra, con, 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 a través del círculo de palabra para aprender los unos de los otros. También vamos a hacer un archivo vivo donde vamos a registrar historias, cantos, mitos y conocimientos. Y tenemos el telar de 2 hilos donde se empezarán a reforzar o iniciarán las puntadas para tejer las mochilas, para relacionar esa práctica, como lo decían mis compañeras, con, por ejemplo, las matemáticas y el arte. Eh, eh, hicimos un tejido con los 4 ejes de la Anacuaipa y entonces en el Anacuaipa, bueno, son más ejes, pero consideramos que hay 4 que se relacionan directamente con esta propuesta. El eje de cosmovisión y tradición a través de la estrategia de cartografía de saberes y que vamos a tener el mapa comunitario de saberes, por ejemplo, dónde está el Puchipú, dónde vive. Vamos a estar trabajando tanto en Guayunaiki como en español o Alihunaiki. Entonces, a través de la estrategia de la palabra que escucha, los círculos de palabra, y donde vamos a sistematizar eso, donde se sistematizaría. En el eje artes y juegos tradicionales se van a visibilizar esos saberes en relación en relación al tejido, a la tradición oral, y pues allí el producto sería un archivo de saberes ausentes desde la perspectiva de Boaventura de Sousa, y se trabajaría la matemática desde ese telar, desde el tejido, y donde podemos identificar aquellos parámetros de la etnomatemática o pensamiento matemático guayú. Aquí la cultura no es un adorno, sino hace parte fundamental epistemológica de todo lo que vamos trabajando en relación a los saberes territoriales, la lengua, el tejido y el diálogo comunitario. Sigue mi compañera Ana. Muchísimas gracias, compañero Víctor. Bueno, dentro de nuestro proyecto es fundamental hablar sobre el rol del docente, ¿verdad? Por ser él quien acompaña estos procesos. Entonces viene a convertirse el docente en un tejedor de saberes, mirando la escuela también como esos conocimientos académicos del currículo y desde la evaluación. Asimismo, el educador va a poder articular todo lo que tiene que ver con la parte cultural representada en la comunidad, que son todos esos saberes ancestrales, que es precisamente hablar de territorio, de lengua, de tradiciones y de valores. Por esto es importante también mencionar que el CEIP, que es el Sistema Educativo Indígena Propio, y que la guía orientadora, porque la Anacuaipa realmente se convierte en una guía orientadora donde lo que se busca es poder articular, ¿verdad? Toda esa parte documental, todos los lineamientos, los referentes que tenemos desde el ministerio con el contexto. Es allí donde realmente hay también un reto
con el rol del docente para poder llevar esto a cabo. Vamos a realizarlo a través de una evaluación formativa, pero también intercultural. Sucede que en Huachaquero podemos decir que tenemos dos matrices de conocimiento. Una que es la occidental y otra que es la matriz Wayuu. Aquí en esta matriz Wayuu, el Wayuunaiki como lengua cotidiana, en lo que tiene que ver con la enseñanza del tejido, tendríamos también que realizar actividades con los sabedores tradicionales, con los mismos Puchipu, y esto la UNESCO nos los dice, ¿verdad? Que viene a ser reconocido el palabrero como un patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad con un saber profundo, precisamente en lo que tiene que ver con las actividades cotidianas. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Vamos a trabajar lo que tiene que ver la autoevaluación, donde se va a poder reflexionar sobre el aprendizaje, los avances y los retos. La coevaluación, que es evaluarse en conjunto, nos apoyamos para mejorar. Aquí vamos a aplicar un instrumento, ¿verdad?, que es el cuaderno o el diario de campo. Tenemos también una valoración comunitaria. Si estamos hablando de sistema educativo indígena propio, es importante también poder tener presente la valoración comunitaria, donde se reconoce y orienta el proceso. Es lo que tenemos pensado como tal en lo que tiene que ver en esta fase. ¿Cuáles son esos resultados que tenemos esperados? Bueno, como le decíamos inicialmente, que todos esos saberes culturales dejen de ser invisibles y que por el contrario pueda apostársele a la permanencia en lo que tiene que ver con la identidad. ¿A través de qué? Reconocer precisamente todo el saber wayuu, donde se valore el tejido, la palabra, lo que tiene que ver con el territorio. Hablamos también de la justicia cognitiva. Todos los saberes tienen el mismo valor y legitimidad en el aula. Qué bueno es poder articular esas estrategias de aula con lo que nos dice la Nacuaipa. Vamos a tener también un diálogo de saberes dentro de los resultados, donde verdaderamente la escuela y la comunidad puedan articularse, ¿verdad? No es que la comunidad necesita adaptarse al sistema, no. Es el sistema quien necesita adecuar todos los procesos para que se pueda dar una interculturalidad. Y fundamental, la permanencia con identidad, donde los niños y niñas permanecen motivados sin renunciar a su mundo, puedan asistir a todas sus actividades escolares. Para finalizar, miren qué importante, así como cada hilo, recordemos Guarequerú, la araña tejedora, fortalece el tejido, cada saber fortalece la educación. La escuela intercultural no integra cultura, construye un espacio donde todas ellas tienen el mismo valor. Este es nuestro proyecto, la enramada de saberes. Muchas gracias.